¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un programa de información y de análisis económico de confianza. Un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy vamos a tener que volver a mirar al mercado eléctrico, ya que entre el gobierno y las compañías parece haber comenzado una guerra. ¿Ha declarado la guerra el gobierno a las eléctricas? Bueno, pues parece que sí. Y parece que la declaración de guerra no viene de ahora, sino que viene de más atrás. Lo primero que hizo el presidente del gobierno, señor Pedro Sánchez, o de lo primero que hizo el presidente del gobierno después del apagón del 28 de octubre, fue precisamente apuntar a las empresas eléctricas. El gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto. Se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Y en ese mismo momento, el señor Sánchez marcaba la línea que debían seguir sus dos subordinadas. La primera, dentro del gabinete ministerial, la señora ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Agesen. Precisamente Sara Agesen es una de las personas que más está colaborando en la idea de que las compañías eléctricas tienen algo que ocultar en todo lo que sucedió el pasado 28 de abril, en el famoso día del peor apagón que ha sufrido España en toda su historia. España, Portugal y parte del sur de Francia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque la señora Agesen, una de las cosas que ha hecho recientemente es acusar a las empresas eléctricas, a los operadores privados, como decía el presidente del gobierno, de no querer ofrecer toda la información y las facilidades de información a Red Eléctrica para que Red Eléctrica elabore el famoso informe que pretende prolongar durante al menos 6 meses la señora Agesen, si es que terminan en algún momento, porque llegó a insinuar también la ministra de Transición Ecológica que quizá nunca se terminara de investigar porque nunca sabríamos lo que pasó el pasado 28 de octubre. ¿Y qué es lo que dice la otra subordinada del señor Sánchez? La señora Beatriz Corredor, que para quien no lo recuerde fue ministra de Vivienda ya con el señor Zapatero. Bueno, pues la presidenta de Red Eléctrica, puesta ahí a dedo por este gobierno, tampoco quiere asumir ningún tipo de responsabilidad. Cuando la cosa a priori es sencilla. El responsable de la garantía del suministro en España es Red Eléctrica Española, que es el operador controlado por el gobierno de pues cómo se va estableciendo el mix energético cada día, cómo tienen que entrar las estaciones, las subestaciones, las energías, las distintas tecnologías para que se garantice el suministro, de modo y manera que quien lanza la orden, por ejemplo, como se ha hecho en el pasado, a la gran industria para que pare, porque tenemos inestabilidad en el sistema y porque a lo mejor puede ser que se produzcan cortes de suministro, es Red Eléctrica. No es Endesa, no es Iberdrola, no es Naturgy quien llama a las grandes empresas, a las empresas que tienen un mayor consumo de energía eléctrica un día determinado a una hora determinada para que apaguen las máquinas, por favor, porque se está poniendo en riesgo el sistema. No. Esa es Red Eléctrica Española. ¿Por qué? Porque Red Eléctrica, su responsabilidad es la de garantizar el suministro. Es más, es la de que no se ponga en riesgo el suministro eléctrico en España. Por lo tanto, cabría pensar, sin necesidad de ser un conspiranoico del fango, la fachosfera y los pseudomedios, que quizá el organismo responsable de garantizar el suministro tenga alguna responsabilidad el día que el suministro no se garantiza, pero no en una subestación, no en una provincia, no en un barrio, no en un pueblo, no, en todo el país entero, incluido Portugal e incluido parte del sur de Francia. Un apagón que dura horas, hasta 23 en el caso de las ciudades que más tardaron en recuperar el suministro eléctrico. Que digo yo, que cuando tienes un organismo responsable, digo yo que el día que se produce un apagón, digo yo que tendrán que levantar la mano y decir:
Culpa nuestra, aunque todavía no sabemos por qué, y ya lo estudiaremos. Pequeño problema, que es que casi desde el primer momento, gracias a especialistas, gracias a antiguos presidentes de Red Eléctrica, gracias a distintos científicos y técnicos que han operado el sistema y que conocen cómo funciona, se estuvo apuntando a los riesgos. Es que ya había informes que conocía Red Eléctrica y que se mandaron a Europa donde se estaba apuntando, antes de que esto sucediera, que esto podía suceder. Y apuntaban precisamente a una forma de operar el sistema de la red eléctrica en la que se estaba descompensando el número de energías que estabilizan el sistema con aquellas que no lo hacen. ¿Por qué? Porque a un gobierno le interesaba decir que España era cabeza de cartel, vanguardia, los primeros en alimentar a todos nuestros clientes energéticos, empresas, familias, casas, avenidas, ciudades, con luz que proviene únicamente de energías renovables. Por eso se puso énfasis en el peso de estas energías respecto a aquellas que aportan estabilidad al sistema, como es la nuclear o como es el ciclo combinado, como son las hidráulicas, para poder presumir de que hoy o ayer o esta semana el 70% de la energía que se ha servido en España y se ha consumido ha provenido de energía solar fotovoltaica o de energía eólica. Es decir, de energías puramente renovables. El gobierno estaba deseando dar este mensaje. Por eso se incrementaban los pesos en ese tipo de energías y por eso se elaboraron informes en los que se les estaba advirtiendo a los operadores de que estaban poniendo en riesgo el suministro del sistema. Resulta que el día que se va la luz, nadie se acuerda ya de esos informes. Y que el señor presidente del gobierno, vamos a volver a escucharle, a quien señala es a los operadores privados. Vamos a volver a escucharle. El gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto. Se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. ¿Y qué pasa con las responsabilidades pertinentes a Red Eléctrica? Que es aquí la que se ha lavado las manos, es decir, la responsable última por estatutos, porque es el papel que tiene que jugar, la responsable última, esa se lava las manos y empieza a señalar a Iberdrola, a Endesa, a Naturgy. ¿Qué han hecho Iberdrola, Endesa y Naturgy? Vamos a hablar de ello a lo largo y tendido en el programa de hoy. Han dicho, no, ya vale con esto. Nosotros hemos entregado los datos desde el primer día, nosotros hemos estado en primer tiempo de saludo y nosotros hemos cumplido todas las normas. Vean ustedes lo que estaban haciendo con el mix energético. Y eso es lo que han hecho Iberdrola, Endesa y Naturgy. Por no hablar del otro paquete de información, de noticias, de polémicas que tenemos asociados al mercado eléctrico y que tiene que ver precisamente con una de esas energías que se necesita para dar estabilidad al sistema, que es la energía nuclear. Saben ustedes que el gobierno continúa hoy, después de lo que ha pasado, todavía hoy continúa empeñado en cerrar las centrales nucleares. ¿Y a quién culpa del cierre de las nucleares? Por supuesto, a los operadores privados dueños de esas plantas nucleares. Porque dice que son estas empresas las que están empeñadas en cerrar sus plantas nucleares porque no les sale rentable. Hombre, claro, es que cabría recordarle al señor presidente del gobierno y a la señora ministra de Transición Ecológica, la señora Sara Agesen, que España es el país de la Unión Europea que más impuestos cobra a las plantas nucleares. Tanto es así que, como están denunciando los operadores privados, las empresas propietarias de estas plantas, en muchas ocasiones tienen que funcionar a pérdidas porque no les sale a cuenta, porque tienen que pagar muchos más impuestos del dinero que ganan esas empresas por vender la luz que generan sus plantas nucleares. Entonces, ¿qué han hecho las empresas propietarias de estas plantas? Ahora sí, se han plantado y han dicho no. Te hacemos un comunicado en defensa de la continuidad de las plantas nucleares. Y también añaden, pero por favor, no nos obliguen a perder dinero porque sí,
cada vez que funcionan estas plantas. Vamos a resumir todo, absolutamente todo lo que les estamos comentando, pero antes, como siempre, echemos un vistazo a la portada de Libre Mercado. Y la agenda informativa desde el punto de vista económico viene cargadita. En la portada de Libre Mercado tenemos muchas informaciones muy interesantes. Pieza fundamental, no se la pueden ustedes perder hoy. Alerta roja de Bruselas por el fracaso de las políticas sociales de Pedro Sánchez. Lo firma Domingo Soriano y es un informe en el que nos cuenta cómo España lo hace mal en más de la mitad de los indicadores recogidos sobre asuntos relacionados con la calidad de vida, la pobreza o la integración. Ya saben, todo aquello de lo que suele sacar pecho el presidente del gobierno, que incluso en materia económica dice que se puede tener crecimiento económico y al mismo tiempo ocuparse de los más pobres, ocuparse de que no haya niños pobres, ocuparse de los más desfavorecidos, ocuparse de aquellas personas en riesgo de exclusión social. Pues vean ustedes este indicador, algunas pistas que les doy solo como aperitivo para que acudan a leer a Domingo Soriano. En rojo, Bruselas dice que está en rojo, en situación crítica en España, el abandono escolar temprano, el 13% de la población entre 18 y 24%. De entre 18 y 24 años. En rojo también, en situación crítica, la tasa de empleo de entre los mayores de 20 años y los menores de 64. Es terrible el hecho de que la tasa de empleo entre 20 y 64 años esté en el 70%. Población en riesgo de pobreza o exclusión social, un 25,8%, un cuarto de la población. Pobreza infantil, un 34,6%, más de un tercio de la población en riesgo de pobreza infantil. Todo esto está en estado crítico en España, según el último informe de Bruselas. En rojo no, en naranja, es decir, con graves problemas, pero no en situación crítica, los jóvenes de entre 15 y 29 años que están sin ningún tipo de ocupación. El impacto de las medidas sociales en la reducción de la pobreza, la brecha de empleo por discapacidad y en amarillo la tasa de paro, que es la más alta de la Unión Europea, el desempleo de larga duración con un 3,9% y los ingresos per cápita por hogar, también en situación amarilla. Esto, la verdad es que son muchos de los indicadores que el gobierno presume en estar atajando y lo que está sucediendo es que está suspendiendo, al menos desde el punto de vista de este informe comunitario. Más asuntos. Diego Sánchez de la Cruz nos está contando hoy cómo se rindió el gobierno español ante la empresa japonesa JGC para frenar los embargos a España, los embargos a propiedades españolas en Estados Unidos después de los impagos a las renovables. Una pieza que tampoco nos podemos perder. Esperpéntico cruce de insultos entre Elon Musk y Donald Trump que hunden a Tesla un 14%. Es una de las informaciones que tenemos que leer hoy en la actualidad económica, entre otras cosas, ya no por la caída de Tesla, sino por el esperpento que están protagonizando en este caso el presidente de los Estados Unidos y el hombre más rico del planeta. Para terminar, Radio Televisión Española carga contra el evento liberal que clausura Javier Milei en Madrid. Es la fachochela y es la forma que ha tenido la televisión que pagamos todos y que va a cobrar de los impuestos que se van a pagar por la celebración de este evento. Es la forma que tiene la televisión pública que pagamos todos de reírse, de ridiculizar el mayor evento económico liberal que va a tener lugar en España en toda su historia y que probablemente sea uno de los eventos más importantes desde el punto de vista del liberalismo en toda Europa. Se va a cerrar un espacio que tiene capacidad para 15.000 personas. Bueno, no sé si es para 11.000 en concreto, el Palacio de Vistalegre. Este fin de semana todo empieza para las entradas Gold esta noche con una cena especial para las que hayan adquirido las entradas más caras y que va a llevar durante todo el sábado y todo el domingo conferencias de algunos de los principales divulgadores liberales que existen ahora mismo en el mundo. Ahí va a estar Daniel Lacalle, ahí va a estar el último premiado del Instituto Juan de Mariana, del Premio a la Libertad, Juan Ramón Rayo. Ahí va a estar también Iker Jiménez para hablar de medios de comunicación. Ahí va a estar Miguel Anxo Bastos, el gran
profesor de economía liberal. Bueno, pues este fin de semana, este evento lo acoge Madrid desde hoy mismo. Todavía creo que quedan algunas entradas libres de las estándar que se pueden adquirir en la web del Madrid Economic Forum y que recibe, en este caso, la mofa de aquella televisión que se financia gracias a los impuestos que pagan aquellos que van a comprar las entradas y los organizadores del propio evento. En definitiva, un auténtico desastre. Bueno, pues con esta última información que tenemos hoy en Libre Mercado, vamos ya a pasar al tema del día. 12 y 22 minutos, 11 y 22 en Canarias. Estamos en Con Ánimo de Lucro. Vamos a entrar de lleno en el tema del día y lo hacemos, como siempre, con mi compañero Rubén Folguera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Nos acompañas ya para profundizar en un análisis importante, y es que hoy se dan en conjunción dos aspectos. Tengo que decir que algunos ya estábamos esperando desde hacía tiempo, que es que las eléctricas que compiten entre sí, no hay que olvidar que Iberdrola, Endesa o Naturgy son competidoras en un mismo mercado, se han puesto de acuerdo para dos cosas. Una, poner pie en pared y decirle al gobierno: ya está bien de echarnos el muerto del apagón del 28 de abril, ya está bien de decir que nosotros estamos obstruyendo las investigaciones cuando somos los primeros interesados en que se conozca lo que sucedió. Y por otro lado, que también hay que analizar, también han puesto pie en pared en ese discurso que ha puesto en marcha el Ejecutivo desde hace mucho tiempo, diciendo que no, que lo del cierre de las nucleares no es cosa suya, sino que es cosa de las propias plantas, de las propias empresas propietarias de las plantas nucleares que quieren cerrar. Bueno, pues han emitido también un manifiesto, un comunicado conjunto en el que dicen que no quieren cerrar sus plantas nucleares. Vamos por el principio, vamos por esa oposición de las eléctricas al discurso del gobierno en el que se culpa a estas compañías de lo sucedido el 28 de octubre. Bueno, como publicamos hoy en Libre Mercado, se está recrudeciendo esa guerra mediática y política entre compañías eléctricas y el propio Ejecutivo, porque por un lado tenemos a Beatriz Corredor y al propio Sánchez, que ya desde el primer día, como bien recordabas, dijo que iba a exigir responsabilidades a los operadores privados. Esto claramente señalando a las empresas privadas para eximir de responsabilidad a Red Eléctrica, que en última instancia es la responsable real de lo que sucedió, como estamos sabiendo semana a semana y día tras día con las nuevas informaciones que se publican. Pero es que Beatriz Corredor dice que las empresas están de algún modo poniendo palos sobre las ruedas o entre las ruedas para de algún modo dificultar la investigación que está llevando a cabo el gobierno, con tal, dicen, de esclarecer lo sucedido y los motivos del apagón. Pero la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, que agrupa a Iberdrola, Endesa y a EDP, ha publicado un comunicado donde realmente aclaran que lo que ocurre es lo contrario, que están facilitando toda la información, no solo al gobierno, sino también a Europa, porque recordemos que la Comisión Europea está llevando a cabo una investigación paralela a la del gobierno de España, y recalcan que lo que está haciendo el gobierno es dañar la reputación tanto de las empresas como del sistema en general, de una forma innecesaria, y que no cabe llevar a cabo ese tipo de acusaciones cuando son falsas. Pero por otra parte, también estas compañías están planteándose la posibilidad, así lo aseguran, de que el próximo 20 de junio lleven a cabo una reunión con el gobierno para trasladarle su deseo de prorrogar la vida útil de Almaraz en concreto. A lo cual, según publica la prensa especializada, el gobierno estaría dispuesto a tramitar, esto es una cosa que aclara el periódico de la energía, estaría dispuesto a tramitar, que no quiere decir prorrogar como tal, sino a recibirles y estudiar la petición, precisamente, como decimos, la vida útil de la central de Almaraz. Correcto. Claro, esto al fin y al cabo dista mucho de lo que expresó el día 8 de mayo en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez, porque recordemos que en aquella comparecencia en la cual, bueno, pues no hizo más que propaganda del propio Ejecutivo, lo que vino a decir, por un lado, es que existían ciertos requisitos en los que se iba a evaluar la posibilidad de prorrogar la vida útil de las nucleares. Lo haremos siempre y cuando se cumplan 3 requisitos que a mi juicio son pues de absoluto sentido común. Pues que esa prórroga garantice la seguridad de los ciudadanos. Segundo, que sea económicamente viable. Que no sea a costa del bolsillo del contribuyente, sino a costa del bolsillo, por cierto, de los ultrarricos que presiden esas grandes energéticas que son propietarios de las centrales nucleares.
Y tercero, que la medida sea conveniente para garantizar la seguridad del suministro eléctrico. Es terriblemente demagógico y tramposo el señor presidente del gobierno en estas declaraciones. Vamos a ver, señor presidente del gobierno, los dueños ultrarricos de las empresas propietarias de las centrales nucleares, a quienes usted está tratando de estigmatizar en estas declaraciones, son exactamente los mismos que son los dueños de las plantas fotovoltaicas eólicas que a usted tanto le gustan y que usted tanto aplaude y que en su día usted tanto subvencionó, no usted, su antecesor dentro del Partido Socialista, el señor Zapatero. Son esas tecnologías que usted favorece dentro del mix energético y que, por lo que sabemos hasta el momento, o hasta donde nosotros sabemos, es el mayor candidato a culpable de lo que sucedió. No las energías renovables per se, sino el empeño, el intento del gobierno porque fueran mayoritarias constantemente dentro del mix energético que se pone en marcha cada día para satisfacer la demanda en España. Pero no solo eso. ¿Cómo que sean viables y que no lo tenga que pagar el bolsillo del contribuyente? A mí me gustaría recordarle al señor presidente del gobierno que en cada recibo de la luz que pagamos, prácticamente la mitad de lo que estamos pagando son impuestos. Es decir, que en la luz le estamos pagando a usted, señor presidente del gobierno. En impuestos la mitad de lo que estamos pagando. Y que es usted el que además a las plantas nucleares por operar les cobra más impuestos que a cualquier planta nuclear europea le cobran impuestos sus propios países. El país en el que se grava más a la energía nuclear de toda la Unión Europea es España. Tanto que las centrales nucleares están diciendo que en muchas ocasiones tienen que operar en el sistema a pérdidas, porque tienen que pagar por lo que vierten a la red más impuestos del dinero que reciben. ¿Ustedes se imaginan que por trabajar cada día, por ir cada día a su puesto de trabajo, tuvieran que pagar más impuestos que lo que reciben de salario? Pues esto es lo que está pasando con las nucleares en España. Pero el discurso tramposo de Sánchez es, sí, que sigan, pero que no me pidan rebajas de impuestos. A ver si esto lo va a tener que pagar el bolsillo del contribuyente. Es que al bolsillo del contribuyente ustedes le están saqueando por doble vía en este caso. A mí me parece, vamos, no sé si tenías otro audio del señor. Sí, bueno, iba a recordar por un lado que Sánchez precisamente decías, no, es que él está auspiciando y está respaldando a las energías verdes. Claro, porque para él, según el propio gobierno, las nucleares fueron las culpables, una de ellas, de lo que ocurrió. Decían que no era la solución, que precisamente porque estaban apagadas es por lo que no se pudo retomar antes el suministro. Claro, estaban apagadas, aclarémoslo, porque días antes habían tenido que hacerlo debido a lo que comentabas, a la excesiva carga fiscal que suponía que no sería rentable tenerlas en marcha. Pero es que además Sánchez lo que vino también a decir en esa comparecencia del día 8 de mayo es que el calendario de cierres de las nucleares era decisión de las propias compañías energéticas. En 2019, las grandes empresas energéticas, que son propietarias de estos núcleos, de estas centrales nucleares, pactaron entre ellas mismas, no el Gobierno de España, entre ellas mismas, un calendario de cierre para las centrales nucleares que aún estaban operativas. El Gobierno, lógicamente, apoya su decisión. Y desde entonces hemos dicho siempre lo mismo. Si las empresas acuerdan entre ellas otro calendario distinto que prorrogue la vida de estas centrales nucleares más allá del año 2027, pues nosotros les escucharemos. Bueno, pues a ver si es verdad y les escuchan. Sí, esperemos que así sea. Veremos, porque ahora ya sí que han dicho... Efectivamente, aquí en no pocos queremos. días se van a reunir. En fin, Rubén, creo que tengo a un tocayo tuyo al teléfono. Él es Rubén Arranz, del Independiente, también de Big One Media, y un ferviente seguidor de la actualidad económica más allá de la empresarial. Y aquí que se junta la empresarial y la económica, amén de la energética, pues yo creía que era una de las personas a quienes teníamos que llamar en el día de hoy. Rubén Arranz, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de escucharos una vez más. Bueno, pues mira, nos congrega hoy la actualidad económica, que pasa por algo que todavía
yo reconozco y reconocí hace un minuto en directo que es algo que estaba esperando, y es que las propias empresas eléctricas se pusieran de acuerdo a la hora de poner pie en pared a lo que está siendo el discurso oficial del Ejecutivo. Resulta que tenemos a un ministerio, el de Transición Ecológica, y a un operador, el de Red Eléctrica, a cargo de Sara Ages en el primero y de Beatriz Corredor el segundo, que, siguiendo la estela de lo que hizo el presidente del Gobierno según se produjo el apagón, que era señalar a los operadores privados, como quiso referirse a las eléctricas, bueno, pues están insistiendo en que ni Endesa, ni Iberdrola, ni Naturgy están ofreciendo los datos ni están facilitando la investigación abierta por la propia red eléctrica para ver lo que sucedió. Bueno, pues ha habido ya un comunicado, se han puesto de acuerdo, Rubén, las grandes empresas energéticas, para decir: aquí nada de esto. Hemos dado los datos desde el primer momento porque, entre otras cosas, señores de red eléctrica, los datos son suyos, los tienen ustedes y desde el primer minuto. Pero es que es una vergüenza, de verdad. Es una de las patrañas más evidentes de las que hemos visto últimamente. Y fijaos que el otro día hubo una señora que se llama Leire Díez que dijo que era escritora de un libro sobre hidrocarburos y la corrupción en España, cuando le pillaron. Sí. Ya tiene... Pero es que la del apagón es todavía más lesiva, porque quiero recordar que la COE dijo que había costado 1.600 millones de euros como mínimo el apagón en España. Es decir, aquí esto nos ha costado muy caro. Esto ya no es una cloaca de raterillos y de gente que... Por no hablar de la gente que murió. Por no hablar de la gente que murió, que hubo muertos, que hubo 8 muertos. Aquí confluyen varias cosas. En primer lugar, algo se hizo mal. Red Eléctrica se está intentando quitar el muerto desde el primer momento, digo. Y hay una evidencia que no pueden negar, que básicamente prácticamente es como negar las leyes de la física. ¿Por qué asegura que el día del apagón no hubo fallo en su gestión de la red cuando posteriormente, los días posteriores, se cambió radicalmente el equilibrio del sistema eléctrico de la red? Es decir, el equilibrio de poderes, de energías en los días posteriores, la forma de operar, por decirlo de alguna forma. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿podemos confiar en la independencia tanto de Red Eléctrica a la hora de posicionarse sobre el apagón y de la CNMC cuando realmente están evidentemente conectados con el gobierno, estos dos organismos? Evidentemente conectados, porque ni la CNMC es independiente. De hecho, hay una enorme diferencia entre la anterior etapa, la encabezada por José María Marín Quemada, y la actual. Y, por supuesto, Red Eléctrica está capitaneada por Beatriz Corredor. De hecho, van a proponer ahora en la Junta de Accionistas en la entrada de consejeros, entre ellos Natalia Fabra, que tuvo una dependencia orgánica, una posición orgánica en el grupo de asesores del Ministerio de Nadia Calviño. Es la gurú energética del gobierno, la que defendía lo de aquello de los beneficios caídos del cielo, de las eléctricas. Y luego tenemos a un consejero de Esquerra Republicana de que momento lo que ha hecho, que tiene que entrar por cuota, y que lo que ha hecho es ha provocado la dimisión de la presidenta del Comité de Nombramientos. Evidentemente no ha trascendido el motivo, pero según publicaba el otro día El Mundo, es porque ve una clara injerencia política en la composición del Consejo de Administración de esa empresa. A partir de ahí, cuando vemos que en realidad hay interdependencias entre las partes, pues más o menos nos vamos explicando un poco la situación. El oscurantismo, la falta de explicaciones. En Portugal ya hay un informe hecho sobre lo que sucedió y tienen claro que la teoría del ciberataque que puso en circulación el gobierno durante las primeras horas, y que todavía, quiero recordar, no ha descartado al 100% con una cara dura absoluta, en Portugal tienen claro que no se produjo por eso, que fue por simplemente una descompensación de la tensión provocada en el sistema eléctrico español, que fue lo que generó el apagón. De hecho, ya han anunciado hasta un programa de medidas para modernizar la red, para implantar tecnología nueva en la red, para evitar o para hacer que sea menos probable la caída del sistema en casos como el que sucedió por culpa de España el otro día. Aquí, mientras tanto, pues todavía no tenemos explicaciones. El gobierno quiso que las eléctricas meter a las eléctricas en su redil, hacer que copiaran una explicación que era falsa, es decir, que adoptaran una línea argumental que ellas no querían, porque evidentemente también se exponen a denuncias por parte de los afectados, de las múltiples empresas afectadas. Las eléctricas se negaron. Las eléctricas han salido esta semana
para criticar que precisamente por esa negativa a seguir el carril que les marca el gobierno, Red Eléctrica y el propio gobierno les ha señalado, el propio gobierno se ponía en contacto con todos los agentes del sistema eléctrico esta semana para decirles que tienen que dar toda la información que tengan porque les están acusando implícita y explícitamente de ocultar información, y a partir de ahí lo que hay es un gobierno intentando mentir. Yo solo os puedo decir dos cosas. Una buena fuente de Iberdrola el otro día me dijo que les estaban sometiendo a una persecución estúpida dentro de un relato que está intentando implantar la mentira de que están siendo opacas a la hora de ofrecer información sobre el apagón, y me llegó un mensaje de una fuente de ENSOE, es decir, de la organización que agrupa a los gestores de la red eléctrica europea, y me llegó hace 4 semanas, si no me equivoco, y lo que me dijo es que Red Eléctrica estaba siendo absolutamente opaca con ellos a la hora de explicar las causas del apagón español. Al final, aquí sucede como con todos los escándalos que afectan al gobierno, que son su responsabilidad o que dependen de a quienes ha puesto al frente de las empresas, organizaciones públicas, empresas público-privadas y empresas privadas, incluso ya, donde también tiene influencia y ascendencia. Sucede que cuando hay un escándalo, intentan mentir, intentan ocultar la realidad, intentan que el tiempo pase para que la gente, cuando vea dentro de un tiempo lo que pasó el pasado 28 de abril, diga, pues es que ya ni me acordaba. ¿Tú crees que ha tenido algo que ver, Rubén, el hecho de que hayamos conocido esta misma semana, cómo las cloacas han tratado de, no sé si auspiciar o poner en marcha un asalto a Repsol, después de que hayamos conocido esas declaraciones en las que la cloaca señalaba directamente a Josu Yonimaz, cuando las eléctricas han dicho, ojo, que aquí a lo mejor hay cosas mucho más serias de las que nos podíamos pensar, y han dicho, pues aquí tenemos que ir todas a una. Y hay que recordar, empresas que al final son competencia entre ellas mismas y que además cada una tiene los intereses que tiene, no son los mismos los de Iberdrola que los de Endesa, que los de Naturgy, que los de Repsol, pero sí se han puesto de acuerdo a la hora de decir, ya basta de señalar a las compañías eléctricas, ya basta de echarnos el muerto constantemente, empiecen a asumir ustedes su responsabilidad. Y es que estábamos recordando que al final del todo, si uno antes del apagón define cuáles son las obligaciones de Red Eléctrica, una de sus principales obligaciones, por no decir la última y única, es la de responsabilizar la garantía, es la de garantizar, mejor dicho, el suministro eléctrico en España. Claro, pero y pese a todo, ¿qué dijo el otro día? Corredor habló de que las eléctricas tenían que tomarse la pastilla para la tensión, algo así dijo, es ¿no? Tremendo. Es que es tremendo, si es ella realmente la responsable, pero vamos a ver, en un país en el que esta empresa funcionara de forma autónoma y no dependiera del gobierno, ni el nombramiento de su presidenta, ni en realidad su estrategia, ¿esta señora seguiría en el cargo después de lo que ha sucedido? No, bueno, en absoluto. Claro. Es que es un apagón que ha afectado a los países. Es que estamos hablando de que nos hemos podido meter en un lío, y nos hemos metido en un lío con un socio, con Portugal, es decir, con el país más cercano en todos los sentidos de Europa. Y yo creo que del mundo. Y todo, evidentemente, lo que dicen las eléctricas es que se debe a un fallo en la red, un fallo en la red. Entonces, claro, planteas una pregunta muy interesante. ¿Tiene relación esto de la cloaca del asalto a Repsol con la posición de las eléctricas? Pues mira, Luis Fernando, no lo sé. Lo que sí que sé es que en este país se ha demostrado algo que yo creo que ya a estas alturas es evidente, y es que quien lleva la contraria al gobierno en su discurso, quien intenta proteger sus intereses cuando el gobierno intenta extenderse más allá del lugar en el que le corresponde, se convierte en un enemigo de facto. Y otra cosa no, pero yo soy Yonimaz, que me parece un empresario valiente y un empresario que dentro de este páramo en el que se está convirtiendo España de opiniones libres, al que hay que valorar realmente. Sí. Probablemente esta persona haya sido declarada enemiga del gobierno, y en esas condiciones en este país te pueden pasar muchas cosas. De hecho, simplemente quiero recordar lo que sucedió, por ejemplo, con los consejeros independientes de Indra, con el presidente de Telefónica, o lo que la maniobra que habían empezado a hacer en Criteria posteriormente, que yo creo que eso lo vio muy bien Fainé, que es otra persona inteligente,
y lo cortó de raíz. Y la maniobra en Prisa, que les salió mal. Bueno, ya lo de Prisa ya claro, y ya las empresas públicas es algo tremendo. Bueno, las empresas públicas donde ponen precisamente de directivos a gente como Leire Díez. Claro. O de repente eres la directora de comunicación del PSOE y te envían a presidir el hipódromo de la Zarzuela, como si en Ferraz, no sé, fueran especialistas en carreras de caballos. Es decir, esto es, digamos que tiene un funcionamiento un poco perverso. La lógica que se maneja o por lo menos la lógica de Moncloa es un poco perversa, porque a los amigos les premia con ínsulas, a quienes les defienden les premia bien, como si realmente el dinero que repartiera fuera suyo, o los puestos incluso que repartiera la administración y en la empresa privada, que eso es lo grave, fueran suyos, pero a los enemigos los castiga con una especial saña. Sí. Entonces, cuando leí lo de Repsol el otro día dije, es que es sorprendente, es que es completamente sorprendente. Y cuando he leído los ataques que tanto el gobierno como Sarah Axen como corredor han protagonizado contra las eléctricas, han lanzado contra las eléctricas en las últimas semanas, lo primero que he pensado es que no tienen vergüenza. ¿Por qué cambió el mix energético desde el día 29 de abril? ¿Por qué se buscó que hubiera más respaldo para las renovables? ¿Por qué se tuvo más precaución con la energía solar? ¿Porque se había hecho bien en los días previos? No. De verdad. Quiero decir, es blanco y en botella, es verde y con asas, o sea, quiero decir, leche y jarrita de Talavera. Es que, quiero decir, aparte el informe de Portugal está clarísimo, o sea, aquí todo apunta a que lo que sucedió fue la típica soviética de no, tenéis que meter más renovables en el sistema, ¿no? Oye, que los técnicos nos están diciendo que esto inestabiliza y que además tenemos varios informes que dicen que esto puede hacer que se caiga el sistema. Me da igual, tiene que ir la renovable y la señora Corredor a meter a las renovables. Ya hemos tenido varios episodios en los que Red Eléctrica ha obligado a la gran empresa a cerrar para garantizar el suministro. En esta ocasión no dio tiempo y se cayó el sistema. Esa es la clave, que no fue un episodio aislado. De hecho, el propio Óscar Puente reconocía que hubo un incidente unos días antes en varias líneas de tren, precisamente por un problema de sobretensión en la red eléctrica. Si realmente todo esto al final, porque intentan, yo lo digo simplemente por intentar ajustar las cosas a la realidad, o por lo menos intentar templar gaitas. Tenéis un artículo muy bueno del Mafo Bueno el otro día en el periódico. Bueno, creo que es de hoy además. Pero todo esto no implica o no significa que hay una postura contraria, por ejemplo, a la energía fotovoltaica o a la eólica. Todo implica que la clave aquí es que cuando se intenta moldear el mix energético contra la lógica, o por lo menos de una forma que no te garantiza la seguridad en el sistema, y eso de verdad me lo han comentado todos los expertos con los que he hablado estos días, tanto compañeros periodistas como personas de las empresas energéticas, que seguro que os lo habéis encontrado vosotros, están deseando hablar estos días para explicarlo. Cuando se actúa de forma irracional a la hora de realizar el mix energético, lo que sucede, y cuando por ejemplo, cuando no se respalda la energía fotovoltaica con otras, con el ciclo combinado, con la nuclear, con las térmicas, lo que pasa es que el sistema se vuelve inestable. Y esto puede suceder. Y cuando Portugal, de verdad, que ha tardado solamente 5 semanas en hacer el informe, porque ha afirmado que lo tiene claro desde el primer momento, y aquí se nos habla de que todavía no tienen los datos, que tienen que analizar billones y billones de datos para saber lo que sucedió en esos 6 segundos, de verdad, nos están vendiendo otra vez el relato contra el dato, nos están vendiendo la moto, están haciendo propaganda, están una vez más tomando a quien les escucha por auténtico imbécil. Pues aquí, desde luego, lo vamos a denunciar siempre. Rubén Arranz, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos y por atendernos. Gracias, un abrazo. Un abrazo. También tengo que pedirle perdón, porque al final he tenido más tiempo del que tenía previsto esperando a otra de las personas que más saben de energía en España. Él es el director del periódico de la energía, Ramón Roca, que ya ha entrado en alguna ocasión con nosotros y a quien ya saludo. Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas, Luis Fer, ¿cómo estás? Pues muy bien. Oye, primero, perdona que te he tenido ahí al teléfono esperando un ratito. Una conversación interesante entre tú y Rubén. Bueno, pues por ahí quería ir. Yo quería hablar no solo de esto que estábamos hablando con Rubén, sino también de esa otra posición conjunta que han tomado las eléctricas a la hora de decirle al gobierno que de momento el tema de las nucleares
por mucho que presuma el presidente del gobierno de que quienes las quieren cerrar son las propias empresas, que de momento no, que apuestan por la continuidad de las nucleares. ¿A qué crees que se debe esa acción conjunta? Bueno, yo creo que más vale ir juntos que por separado. que por Sí. separado, ¿no? Entonces, la cuestión es tratar de presionar y ganar tiempo y pasarle el balón al gobierno, ¿no? Para que tome algún tipo de decisión. Estamos en un momento en el que nadie se quiere mojar, ¿no? Nadie quiere tomar decisiones, nadie quiere decir que esto es responsabilidad mía, y entonces, bueno, pues veremos qué pasa con el cierre nuclear. Desde luego las eléctricas están dispuestas a seguir operando, pero siempre y cuando cambie el régimen fiscal que tienen en estos momentos, que es pues imposible de soportar en los próximos años, ¿no? A los precios actuales que hay en el mercado, la rentabilidad, las inversiones que tendrían que hacer es imposible de llevar a cabo si no cambia la fiscalidad. Es que tenemos, hay que recordarlo, lo decíamos en el comentario inicial, Ramón, en España las plantas nucleares soportan la mayor fiscalidad de Europa, ¿no? Sí, así es. Y claro, si encima lo comparas también con otras tecnologías que hay aquí en España, sean las renovables o los ciclos, o lo que sea, o las centrales hidroeléctricas, la tecnología nuclear soporta más fiscalidad que cualquier otra tecnología, y eso es injusto ya de por sí, ¿no? Ya, ¿cómo puedo competir en un mismo mercado si me estás metiendo unos impuestos aparte de la tasa empresa, que eso es otro asunto, ¿no? Pero claro, así es imposible de poder competir, ¿no? Entonces eso es lo que ha sucedido. Al final aprietas tanto a las centrales que las dejas inoperativas, y al final son las eléctricas las que hoy tienen que tomar la decisión de ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, veremos. De momento están ahí las espadas en todo lo alto, porque tenemos hay bastantes cosas en los juzgados. Se han recurrido tanto el Plan General de Residuos Nucleares como la subida de la tasa Enresa, y todo eso pues tiene que salir, y veremos si se le da la razón o no a las compañías eléctricas, y entonces en base a ello pues todavía hay un poco de tiempo, digamos, aproximadamente un año, para poder tomar decisiones al respecto de Almaraz y otras centrales. Correcto, pues esperaremos. De momento, pues esa enhorabuena por parte de las centrales eléctricas. Mira, bromeaba yo antes con Rubén Arranz, Ramón, de que, oye, que son competidores, que son empresas competidoras, y que algunos ya estábamos esperando desde hacía mucho tiempo que dieran el paso y se pusieran de acuerdo para al menos levantar la mano y decir, oiga usted, vamos a parar ya del tema de que nosotros queremos cerrar, nosotros queremos continuar, pero en las buenas condiciones, que en el fondo, en prácticamente todas las comparecencias, que al menos en las que yo he podido estar, que ha dado Bogas en Endesa o que han dado en Iberdrola, no sé si en Petit Comité, no, porque lo hacían en público, decían no, a ver, el gobierno va a cerrar y mi plan es cerrar la nuclear porque el gobierno ha dicho que hay que cerrarlas. Además, porque el régimen fiscal no nos deja funcionar, pero en condiciones normales lo lógico es que las centrales nucleares siguieran funcionando, y si no tuviéramos este régimen fiscal querríamos seguir funcionando. Eso lo han dicho siempre, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego, bueno, cuando ahora sí el gobierno es el que les está diciendo que ellos no están metidos en el asunto, ¿no? Cuando fueron los que promovieron el calendario de cierre en 2018 y que se cerró definitivamente en el 19. Y uno de los firmantes de ese acuerdo del calendario de cierre nuclear es una empresa pública, por lo tanto el gobierno pues claro que mucho tiene que decir de todo esto. O sea, la verdad es que esto de estar quitándose responsabilidades de uno y de otro lado, pues no parece que sea muy ¿sabes? Serio por parte del gobierno, ¿no? Sobre todo de cara a los consumidores, que serán los que se verán más afectados con un posible cierre nuclear. Entonces, bueno, veremos qué pasa, a ver si el 20 de junio aprueban las compañías el poder solicitar una prórroga. Yo tengo mis dudas de que se pueda llevar a cabo, porque una prórroga de 3 años en principio no está permitida, porque ya en el BOE la última prórroga decía que era la última y la definitiva, y si eso no se corrige, creo que no pueden pedir
más prórrogas para que siga operando Almaraz. Esto es muy interesante, ¿eh? Entonces tenemos que ver si eso finalmente sale adelante o no, si tiene el gobierno que corregir parte de ese BOE y quitar eso de última y definitiva. O sea, hay cosas que jurídicamente falta por saber y explicar. Y supongo que lo podremos contar en pocos días, bueno, pues este asunto. Así que estar atentos porque habrá más novedades sobre Almaraz, seguro. Bueno, pues vamos a seguir muy atentos. De hecho, vamos a hablar en unos minutos con Elena Nevado, que es la eurodiputada del Partido Popular, que está también capitaneando desde Bruselas la defensa de los intereses de Almaraz desde el Partido Popular. Pero, Ramón, yo no quería despedirte sin que pedirte un poco tu opinión o la postura que estáis defendiendo respecto al otro tema, el que estábamos hablando con Rubén Arranz. Esa contestación también por parte de las compañías eléctricas frente a los intentos constantes por parte del Ministerio de Transición Ecológica con Sara Agesen y de Red Eléctrica con Corredor, implicando a las empresas eléctricas. Ahora dicen en la ocultación de información, y están diciendo las eléctricas, oye, aquí de ocultación de la información, nada, con respecto al apagón, estamos hablando del 28 de agosto. Sí. Bueno, a ver, cada uno está jugando sus bazas, ¿no? La sensación de que esto lo han querido convertir en una especie de partida de póker y a ver quién gana, ¿no? Porque al final se va a convertir en eso. El gobierno se quitará en medio con total seguridad, a pesar de secuestrar la gestión de un apagón, algo que no había sucedido nunca en ningún país. Fíjate, en Portugal pues es el mismo operador, REN, el que decide y hace el informe y ya está, porque es su obligación hacerlo. Claro. Aquí no han dejado a Red Eléctrica llevarlo a cabo. Le dejaron hablar 2 días y poco más. A partir de ahí ya se convirtió en un sujeto más de la investigación. Entonces, lo que es raro es que, y preocupante, es la mala relación que va a quedar después de todo esto, ¿no? Al final son agentes muy importantes, tanto Red Eléctrica como las compañías eléctricas, que estén así acusándose de todo esto. O sea, yo miro más por un poco por el bien del país de cara al futuro y creo que la imagen que se está dando es muy mala, ¿sabes? Entonces no creo que se ha hecho mal, se ha gestionado mal todo esto. Y creo que hay que preocuparse un poco más por tratar de encauzar las relaciones y no estar tirándose piedras unos a otros. Muy de acuerdo en esa última apreciación, Ramón. Ramón Roca, director del Periódico de la Energía, como siempre, muchas gracias por entrar en directo con nosotros aquí en Con Ánimo de Lucro. Creo que es un tema que nos va a hacer tener muchas más conexiones que esta, ¿eh? Sí, seguuramente seguiremos hablando. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Venga, buen fin de semana. Igual. Chao, y lo prometido es deuda. Les he dicho que íbamos a hablar con Elena Nevado, que es la eurodiputada del Partido Popular, que está encabezando la defensa de los intereses de Almaraz desde Bruselas y que ya estuvo con nosotros hace unos días. Bueno, pues otra vez tenemos que hablar con doña Elena Nevado. ¿Qué tal, eurodiputada? Muy buenos días. Buenas tardes ya. Muy buenos días. Pues nada, un placer como siempre estar con vosotros, escucharos atentamente, porque es muy interesante siempre lo que debatís y sobre lo que tratáis, ¿no? Pues muy agradecido, señora Nevado. Le tengo que preguntar por el momento en el que nos encontramos, y es que hoy lo que nos ha congregado, el asunto, el tema principal que teníamos sobre la mesa en Con Ánimo de Lucro era ese doble acuerdo entre las empresas eléctricas, por un lado, para plantar cara al gobierno respecto a esa campaña de acusaciones a las empresas, a los operadores privados energéticos, a quienes acusan desde el gobierno de querer ocultar información por el apagón, y por otro lado el acuerdo de las eléctricas también, en este caso, para decir públicamente y de manera conjunta que quieren continuar con la energía nuclear, que no quieren el cierre de las nucleares. La primera piedra en el zapato es Almaraz. Minuto y resultado, señora Nevado.
Pues así es. Lamentablemente estamos ante un gobierno que siempre lanza los balones fuera y culpa al mundo de cualquier cuestión que, bajo mi punto de vista, le atañe. El día 28 de abril sufrimos un apagón en España y lo razonable es que un gobierno serio y comprometido hubiera salido a dar explicaciones y no a decir que va a encargar un informe externo para ver qué ha sucedido, alargarlo en el tiempo y, por lo tanto, intentar que esto se diluya o se olvide. Yo creo que esa no es la forma de actuar de un gobierno responsable. Escuchaba antes a Ramón decir cómo en Portugal, que sufrieron el mismo problema, han actuado con rapidez, con diligencia y con transparencia. Y aquí lo que se ha hecho es demonizar a las empresas. Yo quiero recordar que esto efectivamente empieza en el 2018 y se plasma en un acuerdo en el 2019 del cierre de las nucleares, y lo que nos falta por dilucidar es cuál es el modelo energético que este gobierno está planteando, porque mientras Europa está apostando fuertemente por un mix energético donde las renovables y la nuclear puedan estar en funcionamiento, aquí claramente, y bajo mi punto de vista por una cuestión puramente ideológica, pues se está intentando demonizar a las nucleares. Y del tema del apagón, quien tiene que dar explicaciones es Red Eléctrica, que es la empresa pública responsable de que el sistema funcione, y no ni lo está haciendo ni se espera, ¿no? Señora Nevado, en un minuto, bueno, nos tenemos que ir al boleto de la una, pero sí quería preguntarle, el 20 de junio es cuando se debe aprobar o no una prórroga de 3 años, pero nos decía Ramón Roca que para poder aprobarlo habría que previamente modificar el BOE, en el que se decía que la anterior prórroga era la última y definitiva, ¿no? Pues yo creo que es cuestión de voluntad. Aquí el dato importante es que las empresas han hablado y han dicho que están dispuestas a pedir esa prórroga. Hasta hace 2 días la culpa era de las empresas que no habían pedido esa prórroga. Bueno, pues ya está ahí la voluntad de las empresas de prorrogar las nucleares, y en particular lo que atañe al Almaraz, que es una magnífica noticia. Ahora bien, ¿qué va a responder el gobierno cuando la señora vicepresidenta actualmente de la Unión Europea, la señora Rivera, fue la que firmó el apagón justo antes de dejar el ministerio, ¿no? En Europa dice una cosa, en nuestro país justo la contraria. Pero yo quiero lanzar un mensaje de esperanza. Mientras se pueda, tenemos que seguir luchando para que Almaraz no se cierre, porque en medio están miles de puestos de trabajo y una comarca que es la que se apaga con la nuclear. Y el BOE se cambia muy fácilmente. Este gobierno ha cambiado el BOE y ha hecho cosas que nos parecían inverosímiles. Por lo tanto, pues estaremos si muy quieren, pendientes de ver si existe esa voluntad política. Señora Nevado, millones de gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Un abrazo muy fuerte. Seguiremos luchando. Un abrazo fuerte. Nosotros hacemos un pequeño alto en el camino para informarnos. Escuchamos todas las noticias en el boletín informativo de la una y volvemos aquí en Con Ánimo de Lucro, que habrá que abrir página de mercados. También hoy han cotizado las bolsas. 1:05, 12:05 en Canarias. Momento, ahora sí, de abrir página de mercados. Bueno, y se despedía Noelia ahora en el boletín informativo hablando del rifirrafe entre Elon Musk y Donald Trump, que sin duda forma parte de la actualidad de mercados del día de hoy porque ha movido las bolsas. Pero antes déjenme que les cuente pues cómo nos está presentando ahora mismo las aplicaciones en tiempo real el mercado español. El IBEX 35 cotiza por encima de los 14.200 puntos, concretamente 14.215, con una ligerísima subida del 0,08%. Esto es una cotización plana, absolutamente, con signo mixto, porque desde esta mañana primera hora el IBEX 35 se ha movido en terreno negativo y positivo intermitentemente, con solamente unas décimas arriba y abajo. ¿Quién es la compañía que más está subiendo hoy en los mercados? Merlin Properties, un 1,32%, mejor que en los mercados, quiero decir, en el mercado español. En el IBEX 35, la compañía que más brilla hasta ahora es Merlin Properties, con un 1,32% arriba, Inditex con un 1,22% y AENA con un 0,67%. En cambio, entre las que más bajan
bajan ahora mismo está Solaria Energía con un 2,95%, ACS con un 1,45% y Puig Brands con un 0,87%. Tenemos muchos asuntos desde el punto de vista bursátil que analizar y lo vamos a hacer en el día de hoy con nuestro amigo Tacho Arrimadas de Santa Lucía AM. ¿Cómo estás, Tacho? Buenos días, Luis Fernando. Muy bien. ¿Tú qué tal? Bueno, pues con un menú muy variado en el día de hoy en los mercados. Casi por orden, por empezar por el principio, querría preguntarte cómo ha caído en el mercado esa bajada de tipos, que ya estaba descontada del Banco Central Europeo hasta el 2%, pero más que la propia bajada, que ya estaba descontada, lo que siempre se fijan o miran los analistas, ¿no? Esas declaraciones, en este caso de Lagarde, hablando de lo que puede pasar en el futuro, de cómo ya parece que el objetivo de estabilización de la inflación está prácticamente conseguido y que por lo tanto pensar en una mayor ambición en bajadas de tipos pues no estaría dentro de los planes, ¿no? Ha echado una patada adelante a este asunto y oye, dejarnos un tiempecito con los tipos al 2, que de momento la inflación parece que está embridada. Pues sí, eso parece, ¿no? Empezando por los hechos, como bien dices, ayer Lagarde anunció la octava bajada del precio del dinero prácticamente en el último año, ¿no? Porque empezó a bajar los tipos el año pasado, en junio. Ha bajado ya los tipos en total un 2% en estos últimos 12 meses y esto ya nos empieza a dar datos, ¿no? Aparte de lo que ya pudiese decir ayer, ¿no? Es verdad que esto lo que denota una caída del precio del dinero del 2% en un periodo tan corto como es un año, lo que denota es que el Banco Central Europeo está cambiando su foco. Hace un año tenía el foco en la inflación, tenía mucho interés en controlarla, por eso tenía los tipos tan altos, y a día de hoy nos encontramos con un precio del dinero un 2% más barato, ya en el 2%, porque podemos decir que el Banco Central Europeo donde tiene el foco ahora es en el crecimiento. Afortunadamente, en el crecimiento débil, quiero decir, en el crecimiento débil de la eurozona, ¿no? Que tiene que estimular bajando tipos. Afortunadamente, la hoja de ruta de este año ha podido ser muy transparente por parte de Lagarde, porque como lo cierto es que la inflación subyacente y los salarios han evolucionado como ella quería, y como además se ha plantado ayer con un dato de inflación en la eurozona de 1,9, pues lo ha tenido fácil. Ya no miro a la inflación, que es mi principal objetivo, pero bueno, como va controlada la voy dejando y me centro mucho en el crecimiento. Y además, como bien decías ayer, pues yo creo que su lenguaje, su tono y sus declaraciones lo que venían a decirnos es, oye, hemos hecho nuestro trabajo, que además está muy bien hecho porque la inflación está en el 1,9 y ahora pues yo creo que ya no vamos a tener tanta prisa por bajar tipos, no vamos a hablar probablemente de bajar tipos en el verano y eso sí, lo que estamos viendo es que el verano descuenta que probablemente nos encontremos una nueva bajada de un 0,25% de aquí a final de año, probablemente en el cuarto trimestre, ¿no? Esto es ya por lo que podemos esperar. Mientras tanto, tenemos que pensar que qué implica esto para los mercados, ¿no? No solo para los mercados, sino yo diría para el consumidor minorista. Creo que evidentemente son buenas noticias para los endeudados, para cualquier persona que tenga una hipoteca lo sabe, aunque el efecto no se va a notar de forma rápida. Yo creo que todos los que sufrimos un préstamo hipotecario en mayor o menor medida sabemos que se revisan una vez al año. El que tenga suerte pues los verá pronto y el que no tendrá que esperar, ¿no? Que a la renta fija le va a restar cierto atractivo, porque las bajadas de tipos no hacen otra cosa de forma indirecta que bajar la rentabilidad esperada, por ejemplo, de las letras del Tesoro, y que para las bolsas son noticias mixtas. Por una parte, es verdad que estamos bajando tipos porque el crecimiento es débil, eso no es bueno para las bolsas, pero por otras partes también tenemos que tener en cuenta que tipos bajos ayudan a las compañías endeudadas a evolucionar y tipos bajos también incentivan el consumo, lo cual es evidentemente noticia positiva. Así que por concluir, poco tipo queda ya por bajar en la eurozona. Yo creo que Lagarde da el trabajo por hecho. Y en cuanto a los mercados, pues para las bolsas noticias mixtas y la renta fija pues va a ir perdiendo atractivo.
Otro de los asuntos que tenemos en agenda ha sido, lo comentábamos al principio, ese esperpento protagonizado por el presidente de los Estados Unidos y por el hombre más rico del mundo, que hasta hace 2 días era su principal valedor dentro del gobierno, que era Elon Musk. Inevitablemente el mundo está mirando a Estados Unidos, Tacho. Inevitablemente el mundo está pendiente de qué es lo que pasa con esa guerra arancelaria iniciada el día de la liberación por parte del presidente de los Estados Unidos, y que quizá fue el primer punto de desencuentro fuerte con Elon Musk, pero claro, este cruce de acusaciones en vivo y en directo a la luz y ojos de todos, imagino que alguna repercusión puede llegar a tener en los mercados. No sé si la estáis observando. Bueno, como bien decías, ayer Musk acusó al presidente de estar en los archivos del pederasta Epstein. Trump amenazó a Musk con retirarle los contratos que tiene con el gobierno federal. Se movieron mucho las acciones de Tesla, ha habido mucha volatilidad en el mercado. Parece ser ahora que los asesores de Trump dicen, oye, bueno, pues tenemos que programar una llamada con Elon Musk para relajar la situación. Ya veremos cómo resulta esa llamada. En fin, yo creo que este es el enésimo episodio de volatilidad provocado por el exceso de verborrea de Donald Trump, que nos lleva a insistir de nuevo a nuestros clientes acerca de la importancia de gestionar nuestras emociones y nuestras inversiones con la mirada puesta más allá del rabioso día a día, porque es verdad, y siempre lo digo, que la volatilidad es un compañero necesario de viaje en bolsa, pero este tipo de volatilidad tan rápida nos parece una volatilidad totalmente improductiva. Yo creo que aquí tenemos que tener todos la mente muy fría. Si tenemos un momento de debilidad, hablar con nuestro gestor, hablar con nuestro asesor, y en fin, yo creo que tener la cabeza elevada un poco por encima del día a día, porque bueno, solo Donald Trump sabe lo que Donald Trump va a hacer, y a veces ni eso. Y por lo tanto, luego entran, perdona Dacho, pero digo que solo Trump sabe lo que va a hacer o no. Y solo Dios sabe lo que van a hacer los tribunales o no, porque al final lo que han hecho los tribunales es añadir todavía un punto más de incertidumbre a la que tenemos en el mercado ahora mismo. Totalmente, pero en este caso volatilidad, digamos, de la mala, no de la improductiva. Como digo, hay otro tipo de, hay otro tipo de episodios que nos permiten pues gestionar de forma activa nuestras posiciones en bolsa en renta fija. Yo creo que este tipo de episodios son totalmente improductivos, y lo que nos tienen que llevar es a ser conscientes de quién tenemos, y por supuesto, a tener paciencia y cabeza fría. Aquí es donde se pone en valor, Tacho, esa gestión delegada que permiten los fondos de inversión, que no solo estás tranquilo de saber que estás diversificado y que estás muy bien diversificado, sino que en momentos determinados pues siempre tienes la posibilidad de pegarle un telefonazo o un correo al responsable de relación con inversores de la gestora, en este caso la vuestra, para vuestros propios clientes y partícipes. Oiga usted, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Lo tenéis analizado o no? Y al menos contrastar, ¿no? Que esas emociones que muchas veces nos impulsan a los inversores pues se vea aplacada, al menos en lo que a información se refiere, por parte de un especialista que es el que te lleva a ti la inversión, ¿no? Totalmente cierto. Yo creo que este tipo de declaraciones lo que suelen llevar por lo general es a la gente a tomar decisiones no fundamentadas, basadas muchas veces en el estómago y no en la cabeza, y así que no me canso de decir a nuestros clientes que ante nerviosismo, pánico, dudas, efectivamente, que se pongan en contacto con nosotros y que nos pregunten. Tacho Arrimadas, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros desde Santa Lucía AM. Feliz fin de semana y nada, nos escuchamos muy prontito aquí de vuelta en Con Ánimo de Lucro. Un placer. Buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Bueno, pues la verdad que Tacho nos ha dado unas claves muy importantes de la cotización en el día de hoy, una cotización en la que no hemos comentado, pero también es noticia Tesla, que lo ha comentado Federico esta mañana. En el espacio de bolsa lo hemos estado también analizando, cómo se han desplomado esas acciones de Tesla en el día de ayer, que ya están recuperando y que en lo que va de año siguen altas. Esto al final es
el ruido de mercado en el día a día que va provocando este tipo de situaciones. En el caso de Tesla, bueno, pues porque no queda otra, ¿no? Elon Musk es el dueño de Tesla y es uno de los protagonistas de este escándalo que hemos visto todos en vivo y en directo y que merecían la pena también un comentario con ánimo de lucro. Ahora sí, nos vamos a la siguiente sección. Y para despedir este viernes, esta semana en Con ánimo de lucro, qué mejor que hacerlo con el broche de oro que nos va a poner Carmen Tomás. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Oye, lo mejor como siempre para el final. Hoy viernes, normalmente hacemos este avance los jueves, hoy lo hacemos el viernes, pero vamos a comentarles a nuestros oyentes qué les espera este sábado, mañana, de 2 a 3 de la tarde, en la sintonía de Es Radio, con esa Economía para Todos, que como cada semana nos traes todos los asuntos de la semana, pero bien picaditos y además analizados como Dios manda. Clarito, alto y claro. Eso es. Pues esta semana, mañana sábado, me acompañan Beatriz García y Manuel Llamas. Hombre, equipo de lujo. Dos fenómenos, equipo de lujo. Siempre. Economía para Todos tiene a los mejores. Así que eso es lo que hay. Verás, aparte de que hacemos algún comentario así de soslayo sobre esta bomba de humo que nos ha lanzado Sánchez de la conferencia de presidentes, que ni es conferencia ni nada que se le parezca, porque claro, 16 temas en 10 minutos, o sea, es un paripé absoluto, es para que hablemos de otra cosa, así que tampoco le vamos a dar mucha importancia porque como siempre no va a salir nada de ahí, las cosas que propone, sobre todo lo de la vivienda, es lo mismo que nos lleva proponiendo 3 años y no ha movido un ladrillo, así que punto y aparte. Vamos sobre todo a hablar mucho... Perdona, Carmen, una escenificación del poderío de Sánchez, ¿no? Es aquí venís todas las comunidades autónomas a rendir pleitesía, casi es lo que... Sí, pero yo creo que es que ya no vende, ¿sabes? Yo creo que es que ya no cuela nada de lo que hace. Todo el mundo sabe que esto es una bomba de humo que no vale para nada y que es para hacerse la foto y para hacerse el grande y darse muchos besos él. Pero para la gente no tiene importancia y aquí se sigue hablando de lo que hay que hablar, que es de la corrupción, de las cloacas, de lo que nos importa. Pero bueno, habrá que ver qué pasa, que no va a pasar nada, pero nunca se sabe, porque con Sánchez nunca se sabe. Desde luego. A nosotros lo que esta semana nos va a importar mucho es la situación del mercado laboral, no solo porque han salido los datos de mayo, sino porque hay cosas absolutamente que es que ya no dan más de sí, que son, aparte del paro, de que se está ralentizando la creación de empleo, el pluriempleo, ya no solo de los trabajadores, sino también de los autónomos, los fijos discontinuos, la estacionalidad, o sea, esta reforma laboral que ha venido para no cambiar prácticamente nada, porque al final el trabajo se ha repartido. ¿Hay más gente trabajando? Bueno, el propio Ministerio de Trabajo dijo que no significa que un afiliado es un trabajador. Así que, vamos a ver. Bueno. Es tremendo, muy importante porque es el tema que a la gente más le preocupa, que es, oye, es que yo tengo un trabajo de 4 horas, es que yo para llevar algo a casa tengo que hacer 2 trabajos o 3, o tengo un trabajo que cada semana me echan a casa un mes, o sea, ¿qué trabajo es este? Sí, es una situación muy delicada y que habla mucho de la crisis que vivimos, aunque mucha gente no lo quiera ver, porque dicen, hombre, pero si no tenemos colas en los comedores sociales, hombre, ya solo faltaría. Sí, pero, bueno, sí que hay, lo que pasa es que no salen en la tele. Claro, no. A verlas, haylas. Y sobre todo que lo que ha pasado es que nos han empobrecido como si no hubiera un mañana. Estamos con la renta per cápita de 2000, o sea, con el poder adquisitivo de 2008 y eso es lo que mucha gente no quiere ver, ¿no? Y el PIB per cápita de hace 20, o sea que... Pero es que unido a esto tenemos que han salido los datos de los márgenes empresariales y es que caen los márgenes empresariales, o sea, si las empresas obviamente no tienen ingresos suficientes, pues ¿qué pasa? Pues que contratan a la gente pues como pueden, pues si puedes 4 horas, si no a ninguno y si puedes te quitas a uno, o sea... Es que de donde no hay no se puede sacar. Y esto va en contra del discurso, Carmen, del gobierno, con el tema de la inflación y siempre apuntando a los empresarios y su avaricia y las ganas de ganar dinero. Pues mira, esto es la prueba inequívoca de que aquí no funciona nada. Exacto. Y después vamos a hacer unos ecos del informe de Juan de Mariana, este último que hemos visto publicado, que nos han pasado. Unido a que el informe de que pagamos más IRPF que en 2018, o sea, que es que de verdad, o sea,
Yo cuando la gente dice, no, pero es que la economía es lo que va a salvar a Sánchez, digo, pero bueno, tú es que no analizas la economía. Claro. Quieres decir que a ti los titulares que te dan los organismos oficiales te los tragas sin investigar. Ah, bueno, pues entonces vale. Pero vamos, que la economía va bien, tú pregúntaselo a la gente ahí en el mercado, no a los de al que vive al lado tuyo, que a lo mejor tiene más o menos los mismos ingresos que tú y no tiene problemas. Tú vete por ahí a preguntar. Y la gente, pero si estamos con casi 1 millón de familias que no trabaja nadie, que tienen que estar ahí chapuceando, 2 millones de personas con el ingreso mínimo vital, que encima fardan de ello, Sí. con 4 millones de parados, o sea, la gente está sacándose lo que puede por ahí trapicheando. Pero Estamos vamos, cada vez más en la España de la paguita y en la Exacto, España de la y del precariedad negro. laboral. Claro. y del negro y del B porque no se llega así, ¿no? Lo que Bueno, luego denuncia... hablaremos de Sí, los perdón, tipos. perdón. Sí, perdona, no, dime. No digo lo que denuncia Uso dentro de la precariedad, Claro, ¿no? Que continuamente, claro. los números, el número de nuevos puestos de trabajo que se crean y que, como bien decías, va empequeñeciéndose cada año, aún así siguen necesitando pues prácticamente 1 o 2 contratos semanales para poder Sí. mantenerse, y eso es una atomización brutal, eso es una precarización brutal del trabajo, claro. Exacto. Y temporalidad, porque luego al final, ¿cuándo hay más empleo? Pues lógicamente, pues en Navidades, en verano Y en Semana Santa. Y en septiembre, porque vuelve la gente a los colegios, pero vamos, nada más. Empleos de calidad y tal, pues ya sabemos que hay hasta puestos de trabajo que se quedan sin poder cubrir. Bueno, vamos a darle una pincelada a los tipos de interés, porque bueno, sí, pues beneficia a unos, pero no a todos, y porque el BCE ha dado por concluido el delirio inflacionario. Bueno, pues ya lo veremos. Y como siempre, vamos a cerrar con nuestro espacio de energía, que bueno, pues el futuro de Almaraz, ya has visto que las 3 propietarias, Iberdrola, Naturgy y Endesa, han dicho que ellos le van a pedir oficialmente al gobierno que se alargue la vida útil, y sobre todo las declaraciones de un segundo no el CEO, pero el segundo de Iberdrola, que ha dicho que bueno, con lo del apagón, que es una broma lo que están haciendo, o sea... Que es una broma que Corredor, como hemos dedicado hoy el programa a eso y a lo de las nucleares, o sea, la desfachatez de Red Eléctrica y de la señora Gessen queriendo culpar de falta de información a las grandes eléctricas, que entregaron toda la información al minuto y los análisis que hicieron también. Lo que pasa es que, claro, en Red Eléctrica, que es la responsable, es la que está queriendo escurrir el bulto a toda costa. Y que tiene todos los datos o sea, tienen los datos, pero vamos, ¿cómo van a tener los datos si es esa empresa la que dice ahora entra el gas, ahora entra esto, ahora entra lo otro? O sea, pero Claro. Vamos a ver, ¿cómo no vas a tener los datos? Al segundo, todos esos millones y millones de datos los tenías antes del apagón, el mes antes del apagón, los 15 días después del apagón, el día del apagón, o sea, bueno. Así que bueno, el final de todo esto es que al final los ciclos del gas se están disparando un 62%. O sea, claro, ahora hay que tirar de gas, ahora hay que tirar de energías estables para evitar que nos vuelva a pasar lo mismo. Efectivamente. Con lo cual nos pasó lo mismo porque no teníamos energías estables y se había confiado únicamente en la renovable, que es a lo que se apuntó todos los especialistas y a donde apuntaban todos los informes desde el primer momento, y que sigue sin querer reconocer la propia Red Eléctrica. Es un despropósito absoluto. No oficialmente, pero con estos datos que nos dan, que te metes en la página y lo ves, ¿cuánta energía renovable está ahora en marcha? ¿Cuánto gas? ¿Cuánta nuclear? ¿Cuánto no sé qué? Pues ya, o sea, has cambiado el mix, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro que tú querías no te funciona. Claro. Es que se meten ellos solitos en las trampas. Lo que pasa es que oficialmente, pues claro, la gente no hace estos trabajos de meterse y husmear y se queda con lo que le digan a alguna gente, sobre todo los fanáticos. Pero no hay nada más que entrar en la web de Red Eléctrica y ver cuáles son las tartas del mix desde el apagón. Y ahí tienes la respuesta de por qué se fue todo al carajo. Así que bueno. Vale, Luis Fer, pues oye, muchísimas gracias, que estamos el sábado a las 2 de la tarde en Es Radio, las 3 en Libertad Digital Televisión y por supuesto en todas las plataformas, y en cuanto pueda subo el podcast en nuestra página.
Y ahí estamos para lo que queráis. Pues no se lo pueden perder, no se lo pueden perder todos nuestros oyentes. Carmen Tomás, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Un besito. Adiós. Ya ven, Carmen Tomás, un menú extraordinario el que tienen ustedes en Economía para Todos este fin de semana, ya saben, ahí con todo el tema eléctrico, como hemos comentado hoy, y por supuesto, muy importante, el punto de vista que van a aportar Beatriz, Manuel y Carmen Tomás sobre lo que está pasando en el mercado de trabajo, un auténtico drama que no se quiere mirar, que no se quiere ver, porque el problema no es únicamente que falte trabajo, sino que simplemente el trabajo es precario, pero es que el problema, cuando el problema es la precariedad, es que afecta cada vez a más gente y cada vez a más familias, y esto es uno de los, insisto, dificultades que está atravesando nuestro mercado laboral en virtud de los cambios, de las reformas que ha puesto en marcha este gobierno. Sin duda, un menú interesantísimo que no se pueden perder ninguno de ustedes. Nosotros nos despedimos hoy, nos despedimos ya Con Ánimo de Lucro. Esperamos que lo hayan pasado tan bien escuchando el programa como nosotros haciéndolo, y aquí les espero la semana que viene, ya lo saben, todos los días, a partir de las 12 de la mañana en la sintonía de Radio Libre Mercado, si nos escuchan en directo en la radio, pero recuerden que nos pueden escuchar por el streaming en nuestra web, en Libertad Digital, también en directo en YouTube, como muchos de ustedes nos están viendo ahora mismo, y el que no lo haya podido escuchar o ver en directo, siempre lo puede escuchar o ver, o bien en podcast en todas las plataformas, o bien a través de los vídeos que vamos colgando en YouTube. Les agradecemos mucho que estén haciendo crecer estos números, que estén confiando en este programa y que cada vez seamos más la familia que todos los días nos reunimos a mediodía aquí en la sintonía de Radio Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias a todos, hasta el lunes.